¿Estás preparado para que Dios te hable? Bueno, es un tiempo de oportunidades. Es más, el periodo que vivimos todos los cristianos en esta era es el periodo de la gracia. Amén. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vamos a ver que todos aquellos que vivieron en ese periodo de tiempo no tuvieron la bendición que nosotros hoy tenemos. Amén. Esta bendición de poder aquí reunidos levantar nuestras manos delante de Dios y decir: Señor, yo dejo todas mis faltas en la cruz del Calvario, todas. Y eso lo podemos hacer cada día, sabiendo, entendiendo que su misericordia se ha renovado sobre todos nosotros. Esto antes, en el antiguo pacto, no era así. Cada persona tenía que ir al templo y presentar una ofrenda, un sacrificio para la remisión de sus pecados. Amén. Había que inclusive presentar un cordero, ese cordero tenía, bueno, todo lo que usted puede ver en el Antiguo Testamento, las formas, tenía que ser un cordero perfecto, y eso era símbolo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Quiere decir que inclusive era algo imperfecto. Por más que le pusiesen voluntad a todas las personas, no llegaba a ser perfecto el sacrificio, porque el que hizo el sacrificio, el que pagó la deuda realmente fue Cristo en la cruz. Amén. De todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas. Por eso el periodo que hoy vivimos es el periodo de la gracia de Dios, que aunque no lo merecemos, Dios por su gracia nos perdona, nos bendice, nos sana, nos libera. Por eso es un tiempo tan especial y es un tiempo que realmente lo tenemos que valorar. Isaías, el profeta Isaías nos dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Este es el tiempo en que el que busca a Dios lo encuentra. Que busquemos a Dios mientras está cercano. Este es el tiempo en que Dios está cerca. Búscalo con todo tu corazón y Él te va a levantar. Amén. Él te va a rescatar de cualquier condición en que te encuentres. El Señor te levanta porque es el tiempo de la gracia. Valoremos este tiempo. Amén. Dale gracias al Señor. Gloria a Dios. Busquemos a Dios porque Dios está cerca. Y este es el mensaje, del Evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia, y esta es la buena noticia, que Dios está cerca. La buena noticia es que Dios nos ha favorecido, ¿para qué? Para rescatarnos. Todos estábamos perdidos. Nuestra justicia, dice la Biblia, que es como un trapo de inmundicia. Por más que quieras ser bueno y santo, con tu buena intención no vas a llegar a mucho. Pero por medio de la cruz hemos sido todos favorecidos. Y esa es la bendición. Y eso es lo que debemos disfrutar. Amén. Vivir, experimentar, vivir bajo la gracia divina. Vivir bajo la gracia de Dios. Así que vamos al mensaje, vamos a la palabra, la oportunidad para todos. Todos tenemos oportunidad de relacionarnos con el Señor. Todos. Amén. Todos. Todos tenemos la oportunidad de, en este tiempo, en este periodo, acercarnos a Dios. Por eso cuando hables con alguien y si tenés la intención de darles un mensaje de esperanza, decirle: acércate a Dios porque Él te está esperando. Acércate a Él. Él te está esperando. Búscalo porque lo vas a encontrar. Es el periodo especial en que vivimos. Muchas veces las personas se quejan del tiempo en que vivimos y se dice: qué tiempos difíciles. A veces las personas adultas dicen: mejor era antes.
Mejor era lo que se hacía antes, lo que se fabricaba antes, lo que se comía antes, el estilo de vida de antes. Y uno escucha eso y dice, bueno, entonces antes era mejor que ahora. Y no sabemos realmente qué generación fue mejor que la otra, porque hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero sí debemos entender esto, es el periodo en que vivís, es el tiempo en que Dios te puso, por lo tanto darle gracias a Él. Pero sí tenemos la certeza de algo, que en este tiempo Dios puede ser hallado. Dios está cercano y te quiere bendecir, te quiere bendecir. Aleluya. Gloria a Dios. Si me pueden dar un poquito más, buenísimo. Ahí está. En este tiempo tenemos que darle mucha importancia a la vida. ¿Qué nos dice este pasaje? Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Qué hermosa palabra, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Enséñanos a contar nuestros días. La oportunidad que tenemos del tiempo, la vida, amén. Nadie se pudo haber levantado en esta mañana si Dios decidió solamente por la soberanía del Señor. Estamos aquí por la gracia de Dios. Dios es soberano y Él decide sobre la vida y sobre la muerte. Siempre, siempre. Estamos aquí por la gracia de Dios. Y eso es lo que debemos valorar cada día. Cuando te levantes cada mañana, dale gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios por la vida, porque hoy hay personas que quizás no se han levantado por la decisión de Dios, el soberano. ¿Es fuerte decir esto? Es durísimo. Pero así es la vida y Dios así lo ha determinado, amén. Dios ha determinado que nuestra vida aquí en la tierra es solamente por un paréntesis de tiempo terrenal. Los griegos decían el tiempo cronos, amén. El tiempo cronos, lo que podemos controlar por el reloj. Y ese tiempo se gasta, se consume. Por eso tenemos que ser sabios en cómo gastamos el tiempo, cómo lo gastamos. No estar enroscados en problemas, en pleitos, en discusiones. No gastes tu tiempo en eso, valorá el tiempo. Valorá el tiempo. Valorá el tiempo en amar, en querer, en abrazar, en disfrutar, en reírte, en compartir. Y lo que no tiene nada que ver con eso, no gastes el tiempo en cosas que no sirven para nada. Amén. En discusiones, pleitos, en tener rencor sobre alguien, en odiar. ¿Por qué? Porque es un tiempo mal gastado. Es terrible decir, pero en esta sociedad de consumo no nos damos cuenta, pero cuando uno paga algo con algo, lo pagás con dinero. Pero ese dinero que gastaste, ¿cómo lo lograste? Con parte de tu tiempo. Es terrible, ¿no? Vos comprás algo, pagás con dinero, pero para tener ese dinero con que pagaste, gastaste tiempo de tu vida. Así que tenés cuidado de no estar gastando toda tu vida en tiempo que usás para pagar. Por eso, cuidado con las deudas. Amén. Cuidado con los compromisos en donde te metes a pagar, porque en realidad lo que gastás es tiempo de vida. Tiempo de vida. No digo que no gastes, que seas amarrete y que guardes. No. Sino que Dios nos dé sabiduría para gastar nuestro tiempo, el tiempo de nuestras vidas, bien aprovechado, con mucha capacidad. El hombre sin Dios, la mujer sin Dios, gasta su tiempo sin sentido.
No sabe por qué. Y se le va la vida detrás de cosas que cuando el día que parta empieza a analizar, si tiene tiempo de hacerlo, y va a encontrar que su vida no tuvo sentido. Esto le pasó a Eclesiastés, el predicador, en donde dijo, descubrí algo, estuve experimentando, hice de todo, fabriqué, inventé, tuve todos los placeres que se pueden ofrecer en este mundo, todo, viví todo, y me di cuenta que todo es vanidad, que debajo del sol todo es vanidad. El dicho debajo del sol quiere decir que no llegaba a Dios. Del sol para abajo todo es vanidad. Preferible estar conectados al Señor, comunión con Dios, más arriba que el sol. Amén. Y ahí comienza a tener todo sentido en la vida. Pero si vivís como cualquier terrenal, del sol para abajo, bueno, vas a encontrar que todo es vanidad, que nada tiene sentido. Y esto lo encontró el predicador, lo descubrió el predicador, un hombre que experimentó todo. Y te invito a que cuando leas la Biblia, allá el libro de Eclesiastés, te vas a dar cuenta que era un hombre que lo tuvo todo, pero no le encontraba sentido a la vida si no estaba Dios primero. Si no estaba Dios primero. Por eso, que Dios nos dé sabiduría para aprovechar nuestro tiempo. Tiempo de la gracia, tiempo de tener comunión con Dios, tiempo de disfrutar, tiempo de alegrarse, porque ni siquiera sabemos cuándo va a ser el último día que abrazamos a alguien. Amén. Y no es que me ponga melancólico, pero es una realidad. Tenemos que disfrutar el tiempo, tenemos que valorarlo y Dios nos puede dar esa capacidad. Amén. Gloria a Dios que hoy estamos vivos disfrutando este tiempo. Gloria a Dios. No quiero que se disperse la reunión, pero al menos dale la mano a tu hermano, tómalo, bendecilo. Es hermoso estar acá en comunión, decirle es hermoso. Es un tiempo especial. Qué lindo es estar reunidos acá, ¿no? Compartiendo este tiempo de comunión, esta familia en Cristo. Bueno, debemos valorar este tiempo y así cada momento, tiempo con tu familia, tiempo con tus seres queridos, tiempo en tu trabajo. No vayas a trabajar enojado, enojada, diciendo, yo me gustaría... No, porque es algo que es parte de la vida. Bueno, compartí el tiempo con tus compañeros y compañeras de trabajo, reíte, porque es tiempo de vida, estamos vivos, compartí cada momento, que Dios nos dé la capacidad y la sabiduría para disfrutarlo. Amén. Vamos a otra palabra. Esaú vende su primogenitura, alguien que despreció una bendición dada por Dios. Génesis 25, 33 al 34, ¿no? Tenía su hermano, dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y fíjese lo que dice esta palabra. Así menospreció Esaú la primogenitura. Qué fuerte, ¿no? Alguien que tuvo una oportunidad. Y la oportunidad de Esaú es una oportunidad que no dependía tanto de él. ¿Por qué? Porque esto era un privilegio. Y nosotros a veces no nos damos cuenta y tenemos privilegios que no fueron porque me lo gané, lo logré, sino porque solamente por gracia divina, por regalo de Dios. Esaú era el primogénito porque Dios había decidido que él sea el primogénito. Había nacido y él se merecía la primogenitura porque Dios así lo había decidido. Miren, hermano, hay algo que no podemos manejar. ¿Dónde nacemos? ¿En qué lugar nacemos? ¿Y con quién nacemos? Eso no depende de vos. No depende de nosotros. Es algo que Dios decide.
Por eso, ¿dónde naciste? Aquí en Argentina, en esta tierra, en este lugar, ¿cuántos son marplatenses nacidos aquí? Bueno, Dios lo decidió. Y donde naciste, no sé si sos de la provincia de Buenos Aires, del sur, del norte o de otro, donde naciste es algo que Dios ha decidido. Amén. En el tiempo en que naciste es algo que Dios ha decidido. Si tenés 20, 30, 40, 50, bueno, Dios decidió darle gracias a Él por ese tiempo. Lo que te tocó vivir, lo que te tocó aprender, experimentar, bueno, Dios lo ha decidido. No sé por qué, pero la sabiduría de Dios ha decidido que sea así. ¿Y en qué familia naciste? También. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Te tocó en una familia millonaria? No, dicen todos. No, acá dicen... Bueno, sos multimillonario, tenés herencia, gloria a Dios. Te tocó en una familia seca, te dejaron deudas. Dios lo ha decidido, Dios lo ha decidido. Es algo que no podías manejar, seguramente no lo podías manejar, no podías hacerlo, pero Dios lo ha decidido. En este caso, Esaú tenía un privilegio. Dios había decidido que él naciera en una familia bendecida. Isaac, su padre era un hombre rico, tenía una bendición. Era el primogénito. En ese tiempo los primogénitos tenían una bendición especial. Una bendición especial. Tenían ciertos privilegios, una gran parte de la herencia, eran como quedaban al mando de todo, ¿no? No es como el hermano mayor de ahora que te quedan los mismos beneficios No, en ese tiempo era algo especial. ¿Qué hizo Esaú? Lo subestimó, lo menospreció, no le dio el valor, no desaprovechó la oportunidad que él tenía dada por Dios. Desaprovechó la oportunidad que tenía dada por Dios. ¿Cuántas oportunidades te está dando Dios en este tiempo? Bueno, tenés que evaluarlas. Tiempo, lugar, donde estés, evalúalas, porque seguramente estás delante de privilegios y es necesario que lo valores. Valoralo. Dale gracias a Él. Dale gracias a Dios y no subestimes la bendición. ¿Qué hizo Esaú? Todo eso que Dios le había dado y que no dependía de él para nada, sino que lo recibió de regalo, lo menospreció. ¿Y por qué lo cambió? Por un plato de lentejas. Amén, un guiso, por más rico. Yo no sé si hay alguien que cocina bien acá. ¿Hay alguna buena cocinera, algún buen cocinero? Bueno, levantan la mano. Se deben hacer unos guisos de lenteja espectaculares. En estos días de frío... Pero ¿cambiarías un gran privilegio que Dios te dio por ese plato de lentejas? De ninguna manera. Ya va a venir el plato de lentejas, pero no para nada subestimar, menospreciar por algo que no tiene tanto valor el regalo de Dios. Amén. Nunca pierdas una oportunidad por algo de menor valor. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque eso nos demuestra algo, que en nuestro corazón está la actitud ingrata. Yo creo que Esaú tenía este problema. Esaú era ingrato y era ingrato con su padre. No valoraba lo que el padre tenía, lo que el padre había recibido y lo que el padre iba a darle. Era ingrato con Dios también, porque era una familia de creyentes. Pero era ingrato con Dios, no valoraba lo que Dios, aún desde el vientre de su madre, le había dado. No, siempre estaba con una actitud de queja, siempre estaba con una actitud de protesta, y es lo que después termina demostrando a través de toda su vida. Siempre enojado, protestando, renegando por lo que había perdido, porque no lo supo valorar. Amén. Valoremos las oportunidades que Dios nos da. Otra palabra.
El sacerdote pierde el ministerio, alguien que había recibido algo también, que no dependía de él, porque venía de la familia, del linaje familiar, pero él lo menospreció. Dice el sacerdote Elí, dice Samuel 2:31, aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que nada haya anciano en tu casa. Amén. Lo vamos a leer de nuevo porque me parece que lo leí mal. Lo leí mal. Bueno, acá adelante es difícil leer, ¿eh? No se crea que es tan fácil. Aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. No iba a haber nunca sacerdote que viniera de su familia. No iba a haber. ¿Por qué? Porque Elí había descuidado el sacerdocio. Amén. Había subestimado la importancia. Él era el que guardaba el arca del pacto. Él era el encargado de que el pueblo se acercara a Dios. Él era el intermediario entre Dios y los hombres. Pero había subestimado ese lugar. No le había dado la importancia, la seriedad que tenía que tener. Amén. No lo había hecho. Sus hijos se habían corrompido, habían convertido el templo en un lugar de negocios, en un lugar de perversión. Y él no hacía nada, aún siendo consciente, no les decía nada a sus hijos. Entonces vino el profeta Samuel y le dice, Dios tuvo que levantar a un profeta, al profeta Samuel, y le dice, voy a levantarte a vos, un nuevo linaje, porque Elí ya queda descartado, no sirve más para este lugar, porque ha menospreciado, ha subestimado, no ha hecho el trabajo con responsabilidad, con seriedad, ha desechado el sacerdocio. Una oportunidad que Dios le había dado, pero se pierde, amén, por una mala decisión, por no actuar en el momento que Elí tendría que haber actuado. Es cortado él y toda su familia del sacerdocio, es quitado del sacerdocio por esa situación. Terrible. Por eso, queridos hermanos, aquí en la tierra debemos valorar el tiempo de vida y tenemos que tomar decisiones correctas, y más en aquellas en donde Dios nos ha dado una responsabilidad, nos ha puesto en un lugar. No despreciar ese lugar, no despreciar esa bendición, porque esa mala decisión nos puede hacer perder el lugar. Amén. El lugar de bendición. Vamos a otra palabra. No solamente fue Elí el que perdió el sacerdocio, Saúl pierde su reinado. Primera de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Desechar la palabra de Dios. Desechar los consejos del Señor. También el rey Saúl, ungido desde su juventud, alguien que jamás había planificado ser rey, pero algo que vino de arriba, decisión del Señor. Dios puso en el corazón del profeta Samuel venir y ungir a Saúl para que Saúl se levantara como rey. Una bendición que viene de arriba. Pero ¿qué hizo Saúl? Despreció el lugar que Dios le había dado. Despreció la palabra, el consejo que Dios le daba. Fue obstinado, fue cabeza dura, se aferró al reinado. Después estaba más ocupado, más preocupado por lo que opinaba la gente, por lo que decían sus súbditos, por lo que opinaba el pueblo de su reinado, que Dios. Y perdió su lugar. También fue desechado.
Amén. Por eso en las oportunidades, cuando Dios nos da oportunidades, tenemos que siempre reconocer que el que hizo la obra fue Dios. Amén. Que la bendición viene de Dios. Aleluya. ¿Cuántos han recibido bendiciones de Dios? Bueno, esa bendición nunca debe ponerse en primer lugar. Nunca debe ocupar el lugar de Dios. ¿Cuántos han sido levantados por Dios en un lugar, en algo, en una posición? Bueno, ese lugar no debe estar en primer lugar que Dios. Estamos aquí en la tierra, estamos viviendo en este tiempo cronos, siempre como mayordomos, como administradores de todo lo que Dios nos da. Amén. Cada bendición que Dios te dio es para que la administres. Somos mayordomos aquí en la tierra. Por lo tanto, no te aferres a nada de lo que Dios te ha dado. Somos simples administradores. Amén. Simples administradores. No sé, seguramente Dios te bendijo muchísimo. Dios te dio grandes bendiciones. Bueno, son para que las administres en este tiempo terrenal. El día que te vayas, eso va a quedar aquí en la tierra. No te lo vas a poder llevar. Dios te lo dio, pero para que en este periodo de tiempo que estés en la tierra, lo administres, lo disfrutes, pero va a quedar acá. Si es material, lo van a gastar tus hijos, lo van a gastar tus nueras. Las suegras no quieren saber nada, ¿eh? Tus nietos, y lo van a gastar a su manera, a su manera. Vos capaz que no vas a estar de acuerdo cómo lo van a gastar, que mejor ni te enteres. No, olvídate. En el tiempo, mientras vos lo administraste acá en la tierra, espectacular. Después pasa a responsabilidad de otro. Así, cada situación terrenal queda en el plano terrenal. Te vas a ir sin nada. Amén. Es por voluntad del Señor. Pero hacelo con sabiduría, administralo porque somos mayordomos. Pero nunca te aferres a nada de lo que está aquí en la tierra. Nunca. Nunca te aferres a nada ni a nadie, porque todo es circunstancial. Estamos preparados para vivir por la eternidad. Amén. Tenemos corazón eterno. Tenemos corazón eterno. Por lo tanto, somos simples administradores. ¿Qué hizo el rey Saúl? Se aferró al reino. Se aferró al poder. Quería ser rey a toda costa. Y se olvidó del que lo había puesto como rey. Se olvidó del que lo había ungido como rey y dejó de tener comunión con él, dejó de escucharlo a él, dejó de obedecer su palabra. Se olvidó de Dios. Y entonces, a lo último, inclusive ya cuando su reinado se estaba apagando, donde el profeta le dice, arrepentite porque perdés todo. Él estaba tan obsesionado con el lugar de poder, ojo con el poder terrenal. Amén. Si hay acá algún político, cuidado, ese poder te lo dio Dios. Ojo con el poder terrenal, si hay alguien que está en un lugar en el trabajo, algún lugar de autoridad, ese lugar te lo dio Dios. Y en cada lugar que tenemos de autoridad es un lugar que Dios lo ha permitido. Pero Dios da y Dios quita. Amén. Dios da y Dios quita. Cuando llega el momento de que Dios quita el lugar, uno tiene que decir, Dios me dio, Dios me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y entonces vino el profeta y le dice, el reinado se te terminó. Tu hijo no va a ser rey. Se corta la dinastía, la monarquía se corta. Tu hijo no, así que se perdió todo. Pero él tan obsesionado al poder que le dice, bueno, pero no digas nada. Que la gente no se entere, honrame delante de los demás, que quede entre nosotros. Estaba más preocupado
del poder que aquel que había desechado, que lo había desechado, lo había quitado del lugar. Qué terrible que es el poder terrenal. No te aferres a ningún lugar de autoridad. Amén. No te aferres a ningún lugar o nada, inclusive de lo que Dios te haya dado, porque es circunstancial. Cuando vas a algún lugar y ves a una persona de autoridad, o cuando veas en los medios a alguna persona de autoridad, y esto también nos enseña a la iglesia, a no casarnos con ningún lugar de poder terrenal. No tenemos que tener ninguna relación con el poder terrenal porque saben que es circunstancial. El que hoy parece que manda, mañana no va a estar porque Dios le quita y pone otro. Y así va a pasar durante todo el tiempo que vivamos aquí en la tierra. Pero la iglesia está preparada, cada cristiano está preparado para vivir por la eternidad. Amén. Tenemos corazón eterno. No nos aferremos a nada de lo que está en este mundo, a nada, a nada. Y entonces dejó de tener comunión con Dios y lo perdió todo. No solamente perdió la bendición terrenal, sino también la oportunidad de vivir por la eternidad, de estar tomado con el Señor para siempre. Que la bendición pasara a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Vamos a otra palabra. El joven rico, también alguien que pierde una oportunidad. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Qué hizo el joven? Dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Acá vemos un joven que tenía una buena intención. Yo siempre digo cuando hablo de este pasaje que era un joven como aquellos jóvenes que nos gustaría tener en nuestras células, en nuestras redes. Hacía todo bien, porque él viene y dice, Señor, hago todo, cumplo con todo. Hago todo lo que hay que hacer. Lo que escucho que hay que hacer, yo lo hago. Y Jesús dice, espectacular, qué buen discípulo. Pero ahora todo lo que tengas, vendelo, dáselo a los pobres y seguime. Entonces el joven dice, se fue muy triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. ¿Sabe qué hacía este joven? Todo lo que estaba en segundo lugar. Pero lo que estaba en primer lugar no estaba dispuesto a rendírselo al Señor. Tenía muchas riquezas, tenía muchas cosas de que aferrarse aquí en la tierra y que estaban en primer lugar, antes que Dios. Tenía la oportunidad de seguir a Cristo. Imagínate si este joven hubiese dicho, sí lo hago. Vendía las posesiones y lo seguía a Cristo. Y esto es mi punto de vista. Para mí hubiese estado dentro del grupo de los discípulos. Quizás hasta hubiese reemplazado a Judas. Quizás hubiese escrito otro evangelio. Quizás hubiese ocupado un lugar que hubiese sido una parte importante de la historia de la iglesia. Pero ¿cómo termina la historia de este joven? Se fue triste. Se murió millonario, pero sin haber cumplido el propósito divino, sin haber marcado una parte de la historia del cristianismo, sin haber sido parte. ¿Por qué? Porque estaba aferrado a las posesiones. Hermanos, para no desaprovechar las oportunidades que Dios nos da, no tenemos que estar aferrados a lo material. Y fíjese que aquí en la iglesia oramos mucho por prosperidad, por bendición económica, y queremos que Dios derrame, y sabemos que Dios hace grandes milagros y provee en abundancia. ¿Cuántos esperan la abundancia de Dios? Bueno, Dios te va a dar abundancia siempre, pero no te aferres ni a una moneda de lo que Dios te da. Amén. Primero debe estar el Señor. Primero debe estar el Señor. En este caso, el joven no estuvo dispuesto a vender todo
y seguir a Cristo. Las riquezas estaban en primer lugar. Amén. Y ahora vamos a ir a una parábola que Jesús le da también, hablando de este tema, hablando de las riquezas, hablando allí a toda la gente que lo seguía. Pero en este caso vamos a ver que en el capítulo 16 de Lucas, Jesús estaba más enfocado a los religiosos, a los fariseos, a los saduceos. Así que el capítulo 16, después lo puede leer en su casa con más tiempo, va a ver que da dos parábolas. Primero habla de un empresario que deja a alguien, un administrador, malgasta las riquezas y entonces el empresario le dice, mañana voy a controlarte y el mayordomo dice, uy, viene mi jefe, ¿cómo hago? Y bueno, y empieza a hacer algo con mucha astucia para recuperar los bienes, para no quedar tan mal parado. Le habla de riqueza y entonces los religiosos, cuando se hablaba de plata, porque a los religiosos les gusta la plata, ahora y antes. Entonces Jesús les hablaba y le daba parábolas de dinero y ahí paraban la oreja. Cuando le hablaba del sembrador, del pobre, no, ahí no les interesaba, ¿no? Pero cuando les hablaba de riqueza, de negocios, los fariseos enseguida paraban la oreja y decían, ¿qué va a decir este, no? Y les empieza a hablar del rico y Lázaro. Les da una parábola, capítulo 16 de Lucas. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. ¿Cómo se vestía? Muy bien, amén. Resplandecía de la ropa que tenía. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Hacía unas fiestas. ¿Cuántos quieren ir a una linda fiesta? Una linda fiesta. Que se coma bien y gratis. ¿No? Bueno, el joven no era el joven rico, el rico hacía fiesta, invitaba a todos. Él se ponía la mejor ropa, el mejor traje. Y dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Así que era mendigo, pero también estaba lleno de llagas. Capaz que tenía lepra, alguna sarna, algo, y estaba pobre y ansiaba, dice, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas, ¿no? Quiere decir que lo que curaban un poco a este mendigo eran los perros. Aquí en la tierra venían los perros y le curaban. Y ojo que la lamida de perro es sanadora. Lo sanaban un poco. Bueno, seguimos. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿No? Se murió el mendigo, los ricos, los pobres, todos mueren. Es así el destino que vivimos en el tiempo Cronos. Por eso hay que aprovechar las oportunidades. Todos vamos al mismo lugar, buenos, malos, todos vamos al mismo lugar. El mendigo se muere y se va. Y se va al seno de Abraham, se va al cielo. Y murió también el rico, dice, y fue sepultado. Pero el rico agarró para el otro lado, dice, y en el Hades alzó sus ojos, quiere decir que se murió y fue para abajo, ¿no? Y en el Hades abrió sus ojos el rico. Y ahí se le cambió todo, porque de púrpura, fiesta, riqueza, bienestar, la calidad de vida se vino abajo. Dice, y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, claro, cambió todo. Estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Terrible. ¿Dónde estaba el rico? ¿Dónde había ido a parar el rico?
En el infierno. En el infierno mismo, el Hades o la antesala del infierno, pero desde el momento que murió, dice, fue sepultado y después, enseguida, no hubo intermediario, no hubo un intermedio, un lugar, una antesala, no hubo, abajo. Y ahí es donde tomó conciencia, donde vio la realidad. ¿Y saben lo que veo yo? Que ahí es donde él vio a Lázaro. Antes él no lo había visto a Lázaro. Antes él no había visto a Lázaro porque no se preocupaba por esas cosas. Acá en este mundo, yo creo que Jesús deja esta parábola dándole un mensaje a los religiosos para que tuviesen cuidado de lo que estaban mirando. Porque los religiosos no se interesaban, no tenían empatía ante el sufrimiento y ante el dolor de los demás. Tenían dinero, tenían bienestar, conocían la palabra, pero no tenían empatía. No amaban al prójimo y no se preocupaban por el que pasaba necesidad. Entonces, ahí el rico sí lo ve a Lázaro. Ahí presta atención. ¿Por qué? Porque él estaba en sufrimiento. Amén. Queridos hermanos, aprovechemos el tiempo para estar atento ante la situación, ante el dolor. Porque a veces nosotros tenemos privilegios. Tenemos privilegios de tener alimento, de tener abrigo, de tener agua fría y agua caliente, de tener bienestar, salud. Pero no tenemos empatía en aquel que no tiene todo eso. Amén. Y sí, en este tiempo cronos, en este tiempo terrenal, tenemos que darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de todo lo que Dios nos ha dado. Pero también siempre mirando que hay gente que no está en esta bendición, no vive con esa calidad de vida que nosotros tenemos. Por lo tanto, tenemos que tener empatía. Tenemos que tener empatía. Quizás en una menor escala, quizás no somos ricos como era este hombre y no andamos con trajes de púrpura, pero sí ver que hay gente que la está pasando mucho peor y mirar, amén, y mirar y estar atento. ¡Aleluya! Estar atento. Yo creo que Jesús estaba pegando duro con esta parábola, porque dice, y Lázaro ansiaba las migajas que caían a la mesa. Imagínate Lázaro mirando la gran fiesta, mirando lo que caía de la mesa, pero ¿por qué ansiaba? Porque no tenía acceso ni podía llegar a eso, porque no le daban lugar. Amén, no le daban lugar. Lázaro miraba las migajas, pero no salía alguien a la puerta, tomó una bandeja de comida. Tomá, vení con... No, ni siquiera acceso a agarrar las migajas. Los perros sí, porque los perros agarraban las migajas, me imagino esto, agarraban las migajas y después salían a la vereda, a la puerta y lo lamían a pobre hombre con las llagas y algo de alivio. Los perros sí tenían más misericordia que el rico. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Entonces, fíjense, hermanos, que el tiempo cronos se debe aprovechar bien, pero no solamente para buscar beneficio, para buscar bendición en este tiempo de tanto individualismo, en donde cada uno se preocupa por lo de uno. Nosotros, los creyentes, tenemos que vivir el tiempo cronos teniendo empatía sobre todos aquellos que están pasando necesidad, sobre todos aquellos que no tienen bienestar, que están sufriendo. Nosotros, los creyentes, tenemos este lugar y todo lo que tenemos dado por Dios, también tenemos que estar dispuestos a compartirlo si hay alguien que está atravesando por alguna necesidad. ¿Estamos preparados para eso? Si tenés el corazón preparado para eso, bueno, estás aprovechando bien las oportunidades que el Señor te ha dado. Gloria a Dios. Entonces, quería mojar, estando él en el infierno, dice, mandalo a Lázaro, mandalo, y aunque sea me toque con su dedo. ¿Por qué? Porque así como Lázaro era una llaga viva
y no, acá en el tiempo terrenal necesitaba que los perros le pasaran la lengua para aliviarlo un poco. Ahora él veía a Lázaro y a Abraham, el rico, y estaba en esa condición, era una llama, ardía. Así que fíjese lo que anhelaba el rico. Y Abraham le dijo: hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Terrible palabra. El rico aquí en la tierra lo tenía todo, pero no tenía la capacidad de tener empatía. Esta parábola era para aquellos religiosos que no tenían empatía sobre nadie. Ahora se cambiaron los roles. ¿Por qué? Porque Dios vio el sufrimiento aquí en la tierra de Lázaro, el hombre que estaba mendigando, que estaba lleno de llagas, que anhelaba comer migajas que se caían de la mesa. Ese era su sueño. Fíjese qué sueño qué poco proyecto tenía pobre Lázaro aquí en la tierra. Podría cualquiera acá en este mundo decir: no tenía visión, no tenía metas, no tenía sueños. El sueño de él era al menos agarrar una migaja de la mesa. La condición de este hombre, delante de un mundo, de una cantidad de personas que lo tenían todo, pero no daban nada. Por eso, queridos hermanos, aquí vemos que todos tienen oportunidad. Aquí en la tierra todos vamos a tener oportunidades dadas por Dios, todos. Debemos aprovecharla, debemos darles el valor. Pero siempre los creyentes, los cristianos, este mensaje es para los que queremos hacer la voluntad de Dios. La única forma de hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra es teniendo empatía. Es mirando y estar atento de aquel que la está pasando mal. Es ahí donde nos convertimos en instrumentos de Dios. No estamos aquí en la tierra para decir: Señor, bendecime, dame riquezas, dame poder, dame autoridad, recibo todo. ¿Para qué? Para ser uno más como un rico, como uno de aquellos que Jesús da como ejemplo. Lamentablemente estamos viviendo un tiempo en donde hay muchos apóstatas en las iglesias. En el nombre del Señor viven hablando siempre de riquezas, de bienestar, pero nunca de enfocarse a aquel que está pasando necesidad. Ese no debe ser nuestro lugar como pueblo de Dios. Nosotros vamos a ser la sal y luz de este mundo si traemos soluciones concretas para aquel que está sufriendo. Amén. Si no, cualquier persona, aún sin Dios, va a ser más útil que un creyente, que un hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Amén. Por lo tanto, tenemos que decirle: Señor, ayúdame a tener empatía. Ayúdame a mirar la necesidad y ser parte de la solución. Amén. Que Dios nos ayude a ver la necesidad y ser parte de la solución. ¿Estás preparado para eso? ¿Se siente un silencio acá? Un silencio. Dios mío, cuando se siente este silencio, se nota que la palabra de Dios está entrando a los corazones. Gloria a Dios. Oportunidades dadas por Dios. Además, dice, y esto es muy importante, además hay un gran abismo que nos separa, le dice Abraham al rico: ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Un abismo se había hecho entre Abraham y Lázaro y el rico. Y no, a pesar de que se veían, se ve que se podía conversar, ese abismo no permitía que tuviesen acceso, ni uno ni el otro.
El abismo representa que el tiempo se acabó. Amén. El abismo representa de que ya la situación es irreversible. Queridos hermanos, cuando pasa el tiempo aquí en la tierra, el día que partas ya no se puede cambiar nada. Hace siglos atrás, un mentiroso, un apóstata, inventó una palabra, purgatorio, por un tema de negocio. Se necesitaba plata en la iglesia y dijeron, ¿cómo hacemos para ganar plata? Inventemos un intermedio. Si alguien se fue al infierno, pagando sale del infierno y sale. Algún familiar que pague. Entonces se inventó y entonces trataron de aliviar el tema del abismo. ¿Por qué? Porque ya es irreversible. Lo que hiciste acá en la vida no se puede cambiar. Lázaro estaba en el cielo, el rico estaba en el infierno y el rico no podía cambiar nada. Anhelaba cambiar, pero no, es irreversible, amén. Lo que hagas acá en la tierra determina lo que va a pasar en la eternidad. Lo que hagas aquí en la tierra, la empatía que tengas, si extendés tu mano, si sos una persona que ama las riquezas y se aferra a las riquezas, o no solamente, porque por ahí no necesitas ser millonario, pero al menos te aferrás aquí a lo terrenal y vivís mal aquí en la tierra, sos una mala persona aquí en la tierra, causás daño, producís dolor, sufrimiento. Bueno, va a haber un momento en que ese abismo ya no hay capacidad de cambio, ni con plata, ni con buenas intenciones, ya está. Y fíjense lo que le dice el otro versículo. Le dice, ya el rico ve que no había posibilidad de salvarse, entonces intenta al menos a su familia. Dice, entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre, a Lázaro, el muerto, ¿no?, que ahora estaba en el cielo. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Ahí ve, aunque sea quiero salvar, ahora empieza a tener empatía, pero ya era tarde. Ahora se empieza a preocupar por el prójimo, ya era tarde, ya era tarde. Esta parábola nos enseña mucho a aprender a mirar la necesidad del otro, la necesidad del otro. Es increíble que Jesús usa esta parábola para hablarle a los religiosos de que tenían que mirar la necesidad del que estaba sufriendo, del mendigo, del pobre, del que estaba con llagas y aún de la familia, de los que estaban perdidos, enfocados en los otros. Ahora el rico empieza a ver y empieza a preocuparse por los demás, pero ya era tarde, ya había un abismo y la situación era irreversible. Por eso, como comencé el mensaje, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Llamemos al Señor mientras está cercano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces Abraham le dijo, no necesita, dice, que vaya Lázaro. Dice, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Ya está la Biblia. La Biblia, la palabra está escrita. Tienen donde para que tus hermanos vayan y crean. Tus hermanos pueden leer lo que ellos describieron. Y el hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si les envías a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Es fuerte. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios, la Biblia, lo que nosotros tenemos escrito, tiene más autoridad que aún un milagro para que alguien crea. La palabra de Dios. En estos tiempos nosotros somos una iglesia que proclama milagros. Amén. Oramos por milagros, creemos en milagros y muchos buscan milagros, pero la realidad es que la palabra tiene más autoridad para que alguien se vuelva a Dios. Proclamemos milagros.
Es más, es terrible decir esto, pero muchos de los que han experimentado grandes milagros en la vida, hoy no siguen al Señor. No siguen. Es más importante la palabra. Y esto es lo que Jesús está enseñando y les está manifestando, también le está diciendo al rico. Si no creen a la palabra, por más que haya un milagro, no van a creer. Amén. Si no creen a la palabra, por más que vean a un muerto resucitar y viene y les cuenta, no van a creer. No van a creer. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque la que tiene autoridad es la palabra. Iglesia, aprovechemos esta oportunidad que tenemos hoy. Esta generación, la generación de la tecnología, la generación en donde tenemos tanto acceso a libros, material, a conocer la palabra y a enseñarla. Porque eso va a traer libertad a los cautivos. Amén. Eso va a traer libertad. Eso va a traer bendición. Eso transforma vidas. Gloria a Dios. Cuando la gente, cuando las personas conocen la palabra y entienden lo que dice la palabra de Dios y lo ponen en práctica y lo aplican a sus vidas son transformadas. Sus vidas son cambiadas. Aleluya. Aleluya. Creo en milagros, creemos en milagros, amén. Y que Dios hace grandes cosas y siempre la iglesia tiene que experimentar milagros, porque es lo que Dios nos ha mandado a proclamar, que Él hace milagros, que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él hace grandes obras y Él puede transformar cualquier situación, puede aún sacar de la muerte y darle vida a alguien, lo puede hacer. Pero nuestro lugar en este tiempo, cronos, aquí en la tierra, no sé cuánto pensás vivir o anhelás vivir. El que va a decidir es el Señor, amén. Él es el soberano. Pero que viva 50, 80, 70, 100, 120. Ya más no, porque no te va a aguantar nadie. No, ya está. Que te lleve el Señor. ¿Pensás vivir 130 años? ¿Cuánto querés vivir? Dejá a tus nietos que disfruten tu riqueza. Ya más no te aguanta nadie. Menos de 120 es mucho también. Muchas jubilaciones, pensiones. ¿Cómo un gobierno, un Estado se mantiene así? No se puede. Así que menos. Pero como sea, vivir en una forma saludable. Y si sos hijo de Dios, enseñá la palabra. Aprendela primero y enseñá la palabra. Ese es nuestro lugar. Habla de lo que está escrito. Gloria a Dios. Habla de lo que está escrito, de lo que dice Moisés, los profetas, y nosotros ahora tenemos el Nuevo Testamento. Hablemos de lo que está escrito. Es más, como pueblo de Dios, tenemos un lugar, enseñar la palabra de Dios, hablar de lo que está escrito. Dios no necesita personas. No necesita que su pueblo, nosotros que somos ciudadanos del reino, que hablemos de nuestras experiencias, de las experiencias de vida, de las filosofías del mundo. Solamente Él necesita que proclamemos su palabra. Cuanto más atados estamos a su palabra y más hablamos de ella, vamos a ser más útiles y más vamos a aprovechar el tiempo aquí en la tierra. Aleluya. Aprovecha el tiempo. ¿Querés ser útil para Dios? ¿Cuántos quieren ser útiles? Bueno, aprendé la palabra de Dios y habla de ella. Solo eso. Dios se va a encargar de todo lo demás. Se va a encargar de tocar corazones, de darles convicción, de dar sabiduría al que la lea, de cambiar vidas. El que hace la obra es Dios. Solamente uno tiene que decir, Señor, yo quiero ser un canal. Aprendo tu palabra y enseño tu palabra. Cuanto menos le agregues, mejor. Cuanto menos le quites, mejor. Dios es consciente que somos carne, somos terrenales y algo nuestro siempre va a haber. Es una realidad.
Dios se arriesgó a eso, por algo lo hizo. Pero cuanto más fieles somos en dar su palabra y enseñarla, somos más útiles para el reino de los cielos. Ahí cumplimos todos los objetivos, ahí cumplimos el propósito. Aleluya. Ahí. Porque más de un rico, más de un pobre, más de un necesitado va a oír esa palabra y va a decir, Señor, yo creo. Amén. Y ahí aprovechamos el tiempo y ahí la oportunidad que Dios nos ha dado en este tiempo, en esta generación, en esta tierra, en esta familia, porque también no solamente identifiquemos como Esaú la familia terrenal, también tenemos una familia espiritual. Si estás en esta familia, estás en esta iglesia, por algo Dios lo permitió. Amén. Por algo. Seguramente Dios te va a usar para que lleves a cabo el propósito que Dios ha preparado para esta iglesia de Mar del Plata. Amén. Tenemos una visión, tenemos un proyecto, que Mar del Plata sea llamada Ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer tantas cosas aquí en esta ciudad. Va a obrar tanto, van a ser transformadas tantas familias que en otras ciudades, en otros pueblos van a identificar y van a decir, en Mar del Plata algo está sucediendo. Vidas están cambiando. Gloria a Dios. Algo está pasando. Algo. Y más de uno va a decir, vamos a Mar del Plata a recibir la bendición de Dios. Por eso, queridos hermanos, aprovechemos, dale importancia a la oportunidad que hoy te está dando. Te invito a ponerte de pie y vamos a soltar una palabra. Aleluya. Sí, Señor. Declaración de fe. Padre Dios, te pedimos sabiduría para entender los tiempos que vivimos y clamamos a tu misericordia para que lleves adelante tu propósito en nuestras vidas. Te damos gracias por enviar a tu Hijo para salvarnos y bendecirnos con nuevas oportunidades cada día. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor.